Último día del año, un momento pertinente para hacer balance de lo que fue en materia económica este 2025 y mirar hacia las perspectivas del año que viene, el año que arranca después de las 2, el 2026. Para eso recibimos en la mesa de desayunos a Luciano Magnífico, gerente de asesoramiento económico de Exante, y Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo. Los dos, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo dirían que fue el año económico, el 2025? ¿Fue un buen año para la economía uruguaya? Bueno, arrancamos. Sí, bueno, arranco yo. En términos de actividad económica, lo podríamos caracterizar como un año de bajo dinamismo, especialmente en lo que fueron los últimos meses. De hecho, los últimos datos de Producto Interno Bruto que conocimos hace un par de semanas marcaron incluso una leve contracción de la actividad económica en el tercer trimestre frente al segundo trimestre de este año, y un crecimiento apenas superior al 1% respecto a al mismo periodo de 2024. Esa moderación fue bastante generalizada a nivel sectorial, después lo podemos repasar un poco más. Nosotros en Exante estamos estimando que la economía habría crecido alrededor de 2% promedio anual este año, en 2025. Eso supone algunos efectos puntuales. Tuvimos un efecto arrastre estadístico positivo por alrededor de la mitad de ese guarismo por el crecimiento que tuvo la economía en 2024. Al ir de menos a más, eso dejó un guarismo, un efecto positivo estadístico para el crecimiento 2025. También tuvimos un muy buen desempeño a nivel de la actividad de los sectores primarios, en particular en la zafra de verano los cultivos tuvieron rendimientos excepcionales y dejó producción récord. También el sector ganadero mostró un muy buen desempeño, y también tuvimos algún efecto en la actividad industrial en la comparación con una refinería que estuvo cerrada durante una parte de 2024 y que de esa forma la actividad de esa rama tuvo también un crecimiento bien relevante. Pero también hay otros sectores que han mostrado un desempeño más bien magro. De hecho, hay una mitad del PIB, un 50%, que ha mostrado variaciones de más o menos 1%, que son variaciones bien modestas. Ramiro, vos me harás tus consideraciones y tus previsiones, pero entiendo que este 2% que ponía arriba de la mesa Luciano en relación a cómo estiman que va a cerrar el 2025 está sensiblemente por debajo de las previsiones del presupuesto que se acaba de aprobar. Exacto, yo coincido con Luciano en estos valores en términos generales. Estamos esperando nosotros también un crecimiento de la economía en el 2025 que cierre en torno al 2%, quizás una décima menos, un 1,9, quizás habrá que ver el último trimestre, que los datos adelantados no están dando mucho dinamismo, sino más bien lo contrario. La previsión del presupuesto era 2,6. Exactamente, y si uno separa en las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas cuando armó su programación financiera para este quinquenio, se paró sobre un 2025 que estimaba un crecimiento de 2,6%. En el caso de que la economía cierre en un 2%, tenemos 6 décimas menos de crecimiento, que no es menor. Esto en términos del impacto que tiene en la recaudación de tributos, de tasas y de todo lo demás, que está íntimamente ligado al nivel de actividad económica, implica mucho dinero. Muchas veces son cientos de millones de dólares simplemente por mover esa tasa de crecimiento a la baja. Y además hay un segundo efecto, claramente, que es más, si se quiere, contable, pero el déficit fiscal se mide sobre un valor de PBI. Entonces, si ese valor de PBI termina siendo menor que el que proyectaba el Ministerio de Economía, solamente por ese efecto el déficit fiscal en términos del PIB va a resultar más alto. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que acá hay un desafío para el gobierno. Nosotros desde el CED, cuando se hizo la presentación de mitad de año, luego de salió el presentado del presupuesto, nosotros dijimos que era un presupuesto frágil, o sea que tenía sobre todo supuestos optimistas en términos de crecimiento económico. Habló mucho de eso, ¿no? Era demasiado optimista. Exacto, y todo parecería indicar que vamos hacia ahí, ¿no? Y lo mismo sucede cuando uno mira otra parte del equipo económico, que es el Banco Central, por ejemplo, y cuando uno mira el Banco Central y la política monetaria, el último anuncio fue una reducción de la tasa de interés de referencia, y en el fundamento lo que dice el Banco Central es: estamos viendo menor crecimiento, no solo ahora, sino que se extiende hacia adelante. Pero los hechos para poder entender, ¿no? ¿Qué significa que sea frágil y que no se pueda alcanzar o que no se pueda tener lo que se estima en la proyección del... Bueno, el hecho de que haya supuestos frágiles son fuertes, digamos, o sea, tienen sentido que esos sean los supuestos de crecimiento o no. Para nosotros, en base a lo que estamos viendo en la economía, un crecimiento de todo el quinquenio promedio 2,4%, que es lo que prevé el Ministerio de Economía y Finanzas,
parece ser un supuesto muy optimista y lo estaríamos confirmando 2025 y 2026 también. ¿Esto qué implica? Implica por lo menos que la recaudación que está de vuelta atada al nivel de dinamismo económico podría resultar menor que lo que proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ministerio lo que tiene que proyectar es cuánto va a recaudar, básicamente. Lo que va a gastar lo proyecta, pero es un dato más cierto, si se quiere, ¿no? O sea, es la palanca que yo puedo manejar mejor desde la política fiscal. Ahora, la recaudación, que es siempre una proyección, será o no será, bueno, ahí donde puede estar el impacto principal en las finanzas públicas si el crecimiento viene a la baja. Sobre el crecimiento lo escuchamos al ministro Gabriel Odone muchas veces hablar sobre la necesidad que Uruguay tiene de crecer. ¿Cuáles creen que son ustedes las formas o las mejores maneras que Uruguay puede hacer para crecer más allá de la captación de inversión extranjera? ¿Qué se puede hacer desde acá? Cuando miramos el crecimiento en el mediano y largo plazo de un país, en general las fuentes de crecimiento son básicamente tres. O crecemos por la acumulación del factor trabajo, o crecemos por la acumulación del factor capital, que está relacionado a la inversión, o crecemos por mejoras de productividad, que básicamente es como combinamos esos factores. Uruguay está inmerso en una dinámica demográfica que de alguna manera no deja mucho espacio para crecimiento muy importante por ese lado. Entonces básicamente las palancas de ajuste o vienen por el lado de la mayor inversión o por el lado de estimular la productividad. De hecho, la productividad en Uruguay viene de una década de nulo crecimiento, que básicamente coincide con un periodo en el que la economía uruguaya creció apenas por encima de 1%, muy por debajo de las tasas que todos vemos como necesarias para sostener los niveles de cohesión social que tiene el país. Entonces, creo que va un poco por ahí el desafío de, bueno, cómo captar la inversión. Nosotros desde Exante hemos visto con buenos ojos, por ejemplo, la agenda de desburocratización, el desempapelamiento que ha planteado el equipo económico. Obviamente son señales, todavía no se han visto los efectos grandes, pero no dejan de ser reformas microeconómicas que van en el buen sentido. Obviamente este primer año del gobierno estuvo muy enfocado en el gran hito que fue la aprobación de la ley de presupuesto, pero esperaríamos ver más de esta agenda en estos años venideros. ¿Cómo ven algún tema que se puso sobre la mesa en el último trimestre del año que tiene que ver con el cierre de las empresas y la posibilidad de introducir algunos cambios que quiere llevar adelante el ministro de Trabajo? Con que se anuncie antes el cierre, ¿no? Con que la obligatoriedad de un anuncio previo y demás, que para muchos, desde el sector empresarial, sería una forma de desestimar a que se venga la inversión a Uruguay. A ver, los costos productivos en Uruguay son altos, ¿sí? Entonces nos parece que todas las decisiones que se toman respecto a cambios, por ejemplo, en la normativa laboral, tienen que tomar en cuenta que Uruguay ya parte de un nivel de protección al trabajador que es relativamente alto en relación a los estándares internacionales, que los costos justamente para las empresas son relativamente altos. Entonces, iniciativas que pueden tener objetivos compartibles también puede tener un efecto de desincentivo de la contratación o de la inversión en un momento que, como decía antes, Uruguay necesita crecer a tasas más altas. Entonces, el gobierno, por lo menos el Ministerio de Trabajo, al plantear estas cosas, puede implicar ciertos riesgos al manejo del clima de negocios y a la gestión de expectativas que tiene que realizar el gobierno. ¿Y el nivel de conflictividad también pone en riesgo esto? Sí, claramente, por lo menos de las cámaras empresariales y cuando uno también discute estos temas con abogados, sobre todo laborales de este mundo, dicen, bueno, lo que puede terminar pasando es un aumento de la conflictividad o ir a una conflictividad más permanente, ¿no? Porque si se preanuncia el despido, probablemente desde que se preanuncia hasta que efectivamente suceda, claro, ya la empresa entra en una situación de conflictividad laboral más elevada, que en Uruguay tenemos un grado de conflictividad que en términos comparativos con la región es elevado. Y lo que decía Luciano, estas medidas lo que terminan haciendo es de alguna manera elevando el costo de contratación, de despido de las empresas para los trabajadores, que al final del día lo que le quita es fluidez al mercado de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos en Uruguay un mercado de trabajo atado a una normativa del mundo de trabajo que es muy rígida, ¿tá? Es muy difícil contratar gente, es muy difícil despedir gente, es muy difícil asignar tareas, tenemos una hipercategorización de las tareas en el mundo del trabajo, esto que es básicamente, bueno, si yo contrato a alguien para una tarea no puedo hacer otra medianamente distinta o lo que fuera, entonces todo eso agrega rigidez al mercado de trabajo. Y lo que terminamos viendo con esta rigidez es que mientras la economía funciona bien, o sea, mientras crecemos a tasas en el entorno del potencial de la economía, 2 y algo % o algo más,
el empleo fluye sin muchos problemas, ¿no? Pero cuando esa tasa de crecimiento empieza a verse más magra, como estamos viendo ahora, el desempleo rápidamente crece y sobre todo se vuelve muy difícil bajar ese desempleo por esa normativa que es muy rígida. ¿Esto en qué sentido va? En el sentido de agregar más rigidez todavía. Entonces, en el sentido de que Uruguay precisa crecer más, y creo que ahí entre los colegas tenemos todos consenso de que tenemos una década de crecimiento del 1%, y por lo menos debemos duplicar esa tasa de crecimiento, esta medida no es una medida que vaya en pro de aumentar la tasa de crecimiento. Del tema empleo, ya que estábamos ahí, me quedaba la duda entonces cuál era el análisis que hacían ahora, digamos, de acá para adelante, en la medida que uno entiende que el desempleo está relativamente bajo. Sí ha habido señales, sobre todo, y creo que Xante lo ha trabajado, de preocupación en lo que tiene que ver sobre todo en el sector industrial. A nivel salarial se está cerrando con la ronda que implicaría, por lo menos para los salarios más sumergidos, que son la mayoría, un aumento del salario real. ¿Cómo se juntan todas esas variables y qué perspectivas da eso para el mediano plazo? A ver, si lo miramos en términos un poquito para la mirada para atrás, primero 2025, la verdad que el mercado de trabajo ha venido mostrando bastante firmeza. La cantidad de ocupados está en niveles récord, arriba de 1.750.000 ocupados. La tasa de empleo y de actividad también está entre los niveles más altos de la última década, de los máximos que supimos alcanzar en 2014. El desempleo, como bien decías, Nicolás, está en niveles relativamente bajos, apenas por encima del 7%. Pero cuando lo vemos hacia adelante, nuestras perspectivas no asumen un crecimiento adicional del mercado de trabajo. Es decir, básicamente seguimos esperando que siga mostrando niveles relativamente firmes o favorables en una comparación histórica, pero no vimos mucho espacio de crecimiento adicional del empleo en lo que viene. Ramiro. Sí, nosotros, en términos de empleo, coincido que en términos anuales hubo generación de empleo. Nosotros proyectamos que el 2025 probablemente cierre en torno de a 17.000 personas ocupadas más, comparado con el 2024, pero hay que ver la dinámica dentro del 2025 cómo fue. Y esto está muy atado a lo que pasó con la actividad económica. Hubieron 2 semestres bien diferentes en el mercado de trabajo. El primer semestre fue un semestre de generación de empleo, uno podría decir generación de empleo incluso acelerada, un mercado de trabajo muy resiliente, pero a partir de agosto, sobre todo, nosotros estamos viendo que el nivel de ocupados se mantiene prácticamente estable, o sea, prácticamente no crece. Y si lo medimos en términos desestacionalizados, o sea, sacando factores estacionales que pueden mover la demanda de trabajo no de forma permanente o persistente, nosotros estamos viendo que desde agosto tenemos 11.000 personas ocupadas menos en términos desestacionalizados. Por lo tanto, hay 2 semestres bien claros, un segundo semestre en donde prácticamente la generación de empleo se apaga. Y obviamente esto está muy atado con un nivel de actividad económica que también se viene planchando sobre el final de año. Digamos, la explicación que se encuentra es la actividad se viene... Ahí hay claramente ¿Es en general que la actividad económica se planchó, como dicen ustedes? Exacto. Porque uno habla con comerciantes, ¿no? Con importadores y demás, el efecto de las compras por internet, el efecto Temu y demás, y aseguran que realmente ha sido un impacto fuerte. Sí, o sea, cuando lo miramos en la mirada sectorial, y era algo que mencionaba al pasar al principio, en realidad esa moderación la hemos visto en casi todos los sectores. En el sector comercial tuvimos un efecto de que las ventas de soja al exterior se demoraron, entonces hubo un impacto positivo en el comercio mayorista, no en el comercio minorista, pero sacando ese efecto y algún efecto en el sector de la generación de energía eléctrica, no hemos tenido mayores impulsos recientemente. Hace un ratito estábamos hablando de los cambios en el FONASA y me gustaría saber, ustedes del lado de la economía, ¿cómo ven este tipo de decisiones? ¿Cómo lo analizan? Bueno, a ver, ya esto fue algo analizado y discutido de autoridades del gobierno, de diversos analistas. El gobierno lo plantea como un cambio metodológico, que hay que entenderlo también en un contexto de escaso espacio fiscal y de necesidad de generar nuevos recursos. Si bien esto obviamente no combate totalmente el déficit que tiene el sistema, sí obviamente implica una recaudación de 70, 80 millones de dólares adicionales. Creo que igual en términos generales, y es algo que sucede mucho en Uruguay, tenemos un problema a nivel de hacedores de política y en general de cómo discutimos los niveles de gasto público, ¿sí? Muchas veces nos quedamos en los cambios marginales, pasó mucho en la discusión de la ley del presupuesto, de que nos quedábamos más en la asignación presupuestal, esos 140 millones de dólares, y no considerábamos que el nivel de presupuesto total es de más de 20.000 millones de dólares. Entonces, ese es un tema que nos pasa mucho, le ha costado mucho trabajo a Uruguay poder discutir qué quiere que haga el sector público, cómo pretende hacerlo, O sea, y el rol cuánto del cuesta. Estado, ¿cuánto tiene que pagar el Estado desde ese lugar? Decís? Exactamente, sí. Nosotros
Entendemos que este ajuste del FONASA, digamos que es un cambio metodológico, uno lo puede compartir o no. Creo que hay razones que son entendibles, quizás otra no tanto, porque al final del día terminó un aumento del costo promedio del entorno del 40%, por lo tanto no solo fue un cambio paramétrico, sino un cambio sustancial. Y hay que leerlo en el contexto de un programa de ajuste fiscal, que mismo lo dijo el ministro de Economía, ¿no? Nosotros estamos en un programa de ajuste fiscal, o sea, queremos reducir el déficit fiscal de la economía uruguaya y lo vamos a hacer vía ingresos, ¿tá? Y eso es expreso, textual, como dice la ley de presupuesto. Entonces, esto hay que leerlo más allá del déficit del sistema de salud, más allá del cambio metodológico, que puede tener sus razones o no, en que esto al final del día a las arcas del Estado, o sea, de las finanzas públicas, implica un ingreso extra en el entorno de los 70, 80 millones. Estoy de acuerdo con que la discusión debería ser quizás otra, no solo, bueno, ajustar los parámetros, sino empezar a ver el porqué del déficit y sobre todo lo que parece más relevante y que no ha estado en la discusión es empezar a discutir los actores del sistema de salud. Mutualistas, trabajadores médicos y no médicos, que es todo un mundo aparte que tiene una regulación muy particular en el Uruguay, que es muy estricta, de nuevo, o sea, las empresas del sector salud que están en este marco tienen muchas rigideces en la operación y tienen un costo muy relevante que es el salario, básicamente, que se regula en otra parte. Entonces ahí hay un diferencial bien importante que en los últimos años, cuando uno ve la capacidad financiera de estas empresas, se ha ido disminuyendo, ¿no? Y esto es un problema relevante graves, ¿no? en el sentido de que tenemos una población que se va envejeciendo a medida que pasa el tiempo y que cada vez vamos a tener que volcar más recursos al sistema de salud. ¿Vos decís que ganan mucho el personal de la salud? Yo lo que digo es que los salarios, cuando uno mira de médicos sobre todo y especialistas cada vez más avanzados, son niveles salariales altos para lo que es la economía uruguaya. Obviamente detrás lo que tiene es un nivel de capacitación y una tarea que es esencial para la población, pero claramente son niveles salariales elevados que para las empresas prestadoras de salud son un costo muy relevante. Insisto, las empresas de salud cuando se dan vuelta por el lado de sus ingresos prácticamente no tienen margen de regulación porque reciben una cápita o algo así. Por eso se ve que muchas empresas empiezan a abrir unidades de negocio de otro tipo, como los seguros privados, como atenciones premium o todo eso, que responde a la lógica del sistema. De un mal sistema. Exacto. ¿Sí? Este ajuste, digamos, en las devoluciones del FONASA, desde el Ministerio de Economía y Finanzas no se plantea como fondos para la mejora de la calidad. Sí el Ministerio de Salud Pública. Vamos a tener que ver ahí justamente en la asignación de los recursos dónde termina eso, justamente. Vuelvo un poco a la discusión económica. ¿Qué puede pasar con el crecimiento de cara al 2026? Uno de los dos llegó a mencionar, bueno, que veían con buenos ojos algunas de las señales que se habían dado desde el Ministerio de Economía en este plan para tratar de crecer más. Me gustaría saber, bueno, qué expectativas tienen respecto a eso, porque una cosa son las señales, otra cosa es cómo se concreta, y porque además Uruguay depende mucho de cómo venga el mundo, de cómo sople el viento, y entonces en ese sentido, ¿qué puede pasar en 2026? A ver, nosotros en Exante estamos ya hace varios meses que venimos trabajando con una proyección de crecimiento del PIB algo más moderada de 2025, de alrededor de 1,5% en el promedio del año. Eso básicamente asume que no se van a repetir algunos de los efectos puntuales que comentaba antes. Mencionaba al principio, en el crecimiento de 2025 hubo un efecto arrastre estadístico de 1%. El efecto arrastre estadístico que va a quedar de este año va a ser de medio punto. Ahí hay una diferencia. También hay otros efectos que no se van a repetir. Por ejemplo, en el caso del agro, comentaba recién que las actividades primarias tuvieron un desempeño excepcional. Entonces, por más de que pronosticamos un buen año para 2026 en este rubro, no vamos a tener un espacio de crecimiento tan grande como el que ya registramos en 2025. En la actividad industrial lo mismo. La recuperación en la comparación contra una refinería que estuvo cerrada en 2024 no va a volver a regir en 2026. Entonces eso acota bastante los espacios para que el PIB pueda crecer de manera más fuerte en 2026. Entonces la previsión de ustedes es alrededor de 1,5%. 1,5%. Sí. O sea, más abajo incluso que el que se va a registrar Sí, más año. Abajo de la proyección que contempla el gobierno de 2,2%. Ahí está. Nosotros estamos proyectando una tasa de crecimiento en el entorno del 1,8% para el año que viene. También hicimos una reducción, sobre todo en base a los datos trimestrales, los datos adelantados mensuales que estamos viendo. Efectivamente, como decía Luciano, hay un menor efecto arrastre estadístico, es decir, al haber menor actividad económica este año, eso ya naturalmente impacta en lo que traslada al otro año.
Al mismo tiempo, estamos viendo que probablemente el primer trimestre del año sea muy bueno en términos de actividad económica porque la temporada turística que nosotros proyectamos entendemos que va a ser buena por un efecto de encarecimiento de la Argentina y un efecto también que en Argentina hay libre acceso a dólares para las personas físicas. Entonces, cuando esas dos variables se mezclan, generalmente tenemos buenas temporadas en Uruguay. Por ejemplo, la temporada histórica 2017-2018, que bueno, parecerían estar en valores similares a eso, ¿no? Entonces el año empezaría con un buen empuje por el lado de la temporada turística, pero luego hacia adelante un efecto de normalización de los factores, aunque se repitan cuestiones excepcionales como el agro o alguna cuestión más, nada parece empujar más a la economía por encima o incluso llegando a un 2%. Tampoco tenemos grandes proyectos de inversión que inician en ese año que, si uno mira la última década, han sido los grandes motores de crecimiento, de saltos, digamos, importantes en la tasa de crecimiento. Por lo menos hasta ahora no hay nada público desde las autoridades que anuncien inicios de estos procesos de inversión. Por lo tanto, estamos viendo una economía que nuevamente se mantiene volando bajo, digamos, y creciendo por debajo de lo que proyecta el gobierno y es por debajo del crecimiento potencial de la economía uruguaya, que es como el crecimiento histórico tendencial que se observaría, que está en torno al 2,2%. Y ahí agrego, perdón, que tampoco el mundo pareciera que nos vaya a dar un impulso. Ahí donde están las preocupaciones o las luces amarillas. Bueno, obviamente venimos de un año de muy alta volatilidad en relación a Estados Unidos. La política comercial que ha seguido la administración de Trump en este primer año obviamente deja un plano de incertidumbre importante de por dónde pueda seguir. Obviamente no ha habido efectos directos sobre Uruguay, si se quiere, hasta todavía, y de hecho los impactos en materia de actividad económica, de inflación en el propio Estados Unidos no materializaron los peores temores que se tuvieron luego del llamado Liberation Day de Trump, pero eso no quita que en el mediano plazo sí pueden existir algunos efectos, porque al final estas medidas encarecen insumos, rompen cadenas globales de valor y al final terminan reduciendo eficiencia, lo que afecta a la capacidad de... Y en este sentido, ¿cuál es el mejor escenario para Uruguay a nivel del marco internacional y regional? ¿O cuál sería? Bueno, al final que la economía mundial y regional tenga un dinamismo más importante del que seguido. Ahí hay un riesgo importante de si en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera un rebrote inflacionario y la Fed tuviera que actuar subiendo las tasas de interés. Eso es algo que obviamente para economías emergentes como Uruguay no es nada favorable. Y a nivel regional, ¿cuánto, o sea, dependemos mucho de Argentina y de Brasil? ¿Cómo ven la región? ¿Cómo ven cómo está Argentina y cuánto eso nos puede favorecer o no? Bueno, Argentina está avanzando firme en su plan de estabilización macroeconómica, ¿no? Con una inflación que para niveles uruguayos todavía es elevada, pero comparado con la historia argentina es una inflación que está en línea con el objetivo del gobierno. El tema fiscal lo tiene bastante resuelto ya desde hace un tiempo, es un déficit fiscal pequeño y manejable. Y las últimas elecciones en Argentina, que le dieron un respaldo en votos y en bancas al final del día al gobierno de Milei, obviamente le va a dar un espacio de economía política, digamos, para seguir procesando reformas. Y lo que nosotros estamos viendo es que Argentina está dinámica, ¿no? Está creciendo unas tasas entre 4 y 5% aproximadamente, por lo tanto, ahí tenemos un pequeño aliento para la economía uruguaya, que cuando la economía argentina crece, obviamente eso impacta positivamente en la economía uruguaya. También hay que decirlo, cuando la economía argentina crece, estabiliza, muchas de las inversiones que muchas veces huyen de Argentina cuando hay mucho descalabro macroeconómico, o se quedan ahí o incluso algunos empiezan a retornar a su país de origen. Por lo tanto, ahí hay efectos de signo contrario, digamos de alguna manera, más allá que en el neto, cuando uno mira la serie de tiempo, cuando Argentina crece, Uruguay eso ayuda o por lo menos no complica su tasa de crecimiento. Brasil, sin embargo, está más compleja la situación, ¿no? O sea, en Brasil hay un desafío fiscal muy potente, tenemos un déficit fiscal del entorno de 8 puntos del PBI, lo cual es un déficit enorme, aunque el gobierno brasilero ha logrado de alguna manera bajar la inflación, que era otro desafío que tenía, sin castigar mucho la actividad económica en Brasil. Las tasas de empleo se están comportando bien, el desempleo está bajo, por lo tanto no tenemos ni muy buenas noticias ni malas noticias. El factor principal del contexto internacional, más allá de cómo va el dinamismo de la economía mundial para Uruguay, un factor clave es el precio de las materias primas, el precio de los commodities, ¿no? Y cuando uno mira la serie de tiempo,
de los precios de las materias primas en términos reales, es decir, descontando el efecto inflación, estamos en niveles bajos de las materias primas, salvo la carne, que está con un muy buen tiempo de precios, digamos, o sea, que está con muy buenos precios. Cuando uno saca la carne, el resto del precio de las materias primas está en valores, en la serie histórica, bajos, ¿no? Entonces, incluso por debajo como del promedio de los últimos años. Entonces, ahí para Uruguay esto impacta, y mucho, a nivel de la actividad económica, y cuando uno mira este contexto de incertidumbre global, uno no puede afirmar que de acá adelante los precios de las materias primas van a tener un rebote importante, ¿no? Vamos a tener que ver qué pasa con la inflación. Eso sería el escenario ideal. Eso sería el escenario ideal, sería, bueno, desde mi punto de vista, Estados Unidos resolviendo los temas inflacionarios, bajando tasas de interés, ayudando al financiamiento de alguna manera, y obviamente un rebote de precios internacionales, ¿no? Hoy esto parecería ser no el escenario más probable que por lo menos esperemos en el corto plazo. Me quedaba pendiente la respuesta, más allá de las perspectivas que se pueden esperar para el próximo año, de si las señales que viene dando el gobierno en materia de economía precisamente pueden mejorar sustantivamente o no las posibilidades de crecimiento del país. A ver, lo que ha servido hasta ahora son más bien medidas, como decíamos, de corte microeconómico. El alcance es todavía bastante limitado desde las medidas aprobadas. Estamos por ver todavía la reglamentación de estos cambios de las reglas de COMAP, de los parámetros, que eso obviamente nos va a permitir ser un poquito más certeros de la evaluación de esos aspectos. Todavía, lo mencionaba antes, nos parece que este año estuvo muy enfocado en la aprobación de la ley de presupuesto. Nos parece que en esa agenda de promover inversión y productividad deberíamos ver más anuncios y más medidas en lo que viene. Todavía hemos visto algunas señales, nos queda ver un poquito más de sustancia quizás por ese lado. Ramiro. Bueno, nosotros de la política económica evaluamos que hay una parte importante, digamos, de continuismo con la gestión anterior, sobre todo en lo que tiene que ver con la política monetaria, un fuerte compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta en el objetivo, lo cual eso entendemos como muy correcto. O sea, el Banco Central está haciendo un trabajo muy bueno y logró mantener la inflación dentro del rango meta ya en 30 meses consecutivos, lo cual es un hito para la economía uruguaya. En el frente fiscal, como veíamos, vemos algunas dificultades, ¿no? Que esto es importante en términos de niveles de endeudamiento y calificación de la deuda, que esto hace al entorno macroeconómico, que obviamente cuanto más estable sea, favorece más el crecimiento económico. Y lo que decía Luciano, la novedad, la innovación, digamos, en este gobierno es que, por lo menos en las declaraciones y en algunas medidas, le hinca el diente a este mundo de las reformas microeconómicas, ¿no? Que es, de alguna manera, tratar de mejorar el clima de negocios para las empresas, que sea más fácil invertir, que sea más fácil producir, lo cual termina aumentando la tasa de rentabilidad, las ganancias y todo eso. Eso por ahora, desde nuestro punto de vista, es algo declarativo, ¿sí? Hay algunas medidas concretas que se han llevado adelante, pero lamentablemente cuando uno mira la ley de presupuesto, el presupuesto asignado a esas medidas es comparativamente bajo con otro tipo de medidas, ¿no? Entonces vamos a tener que ver a partir del 2026, yo confío que esto se va a apretar el acelerador desde el Ministerio de Economía en este camino, porque esto tiene que ver mucho con gestión, esto tiene que ver mucho con cambio de decreto, cambio de normativa, es un trabajo muy engorroso que por lo menos lo que tenemos claro y nos da cierta seguridad es que el ministro de Economía ha trabajado en estos temas, en su pasado profesional, digamos, y entendemos que tiene el diagnóstico claro. ¿Cuál será su capacidad de política, digamos, de llevar adelante todos estos cambios, que muchas veces son dolorosos? Bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero ahí está el centro del debate. Me gustaría, ya que mencionaste el tema de la inflación, hace 2 años y medio que tenemos la inflación dentro del rango meta, 6%, costó mucho llegar porque también estuvimos muchos años fuera. Por esto que vos estás señalando, ¿crees que es posible sostenerlo en el tiempo dentro del rango meta? Y el esquema de política monetaria que se está llevando en Uruguay, que uno puede decir que desde el 2020 aproximadamente tenemos una política de objetivos de inflación efectivamente certera que se está llevando adelante, manejando expectativas, tasa de interés, y eso se mantiene como lo ha hecho el presidente actual del Banco Central, todo indicaría que la inflación debería mantenerse dentro de ese rango meta. Y estamos para pasarle por abajo. Exacto, no es solo una cuestión personal, si uno mira las expectativas de colegas, de empresarios que hace el Banco Central, todas marcan que por lo menos hasta el año próximo vamos a estar con una inflación en los niveles en los que tolera el Banco Central, ¿no? El problema, ¿cuál puede ser? Bueno, efectivamente que la política monetaria de alguna manera empiece a perder
independencia empieza a haber presiones desde otro tipo de frentes de la economía, el frente fiscal, por ejemplo, o el propio de la actividad económica, que empiecen a intentar volver a la lógica anterior, que era la de los platitos chinos, ¿no? Es decir, bueno, una política monetaria que miraba muchas cosas, inflación, tipo de cambio, nivel de actividad económica. Eso está demostrado que no ha funcionado en Uruguay. Lo que funciona es una política monetaria de objetivos de inflación, un banco central que mira la inflación y fija su objetivo en la inflación. O sea, un instrumento, un objetivo, que es lo que está haciendo el Banco Central en los últimos tiempos, ¿no? Hay un matiz nada más con lo que decía Ramiro. Nos pareció un acierto que las autoridades del equipo económico en este periodo pusieran más el foco en un objetivo puntual de inflación de 4,5%. Antes, en general, consideramos un rango meta entre 3 y 6%. En este caso, en este periodo, el rango continúa, pero se le denomina rango de tolerancia. El objetivo es 4,5%, y de ex-ante nos parece que ese compromiso del Banco Central tiene que cumplirse tanto cuando la inflación está por encima como cuando la inflación está por debajo. Entonces, en ese sentido, y con una proyección de inflación que incluso la vemos yendo más hacia ese piso del rango de tolerancia en la primera parte del año que viene, hemos visto de forma razonable que en un contexto en el que la inflación está baja, por debajo del objetivo, las expectativas de inflación convergieron, el tipo de cambio ha caído y la actividad económica ha tenido poco dinamismo, en el instrumento básico que usan los bancos centrales, que es una regla, lo que se conoce como una regla de Taylor, me parece que esta decisión que ha seguido el Banco Central de bajar las tasas de interés de referencia desde julio a esta parte, con una reducción de 50 puntos básicos la semana pasada, nos parece que va en el buen camino, y de hecho nuestras proyecciones apuntan a algún recorte más en el corte del año que viene. Bien, perfecto. Luciano, magnífico. Ramiro Correa, muchísimas gracias por estos Gracias. minutos, Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Muy bien, hacemos un corte.